Bueno, enseguida van a ver por qué ha dicho Borrell, estamos en serio peligro. Y lo que pasa es muy, pero que muy serio. Pero antes, ¿por qué? Precisamente por esto. Ane Ibarzabal, ¿qué ha ocurrido ahí última hora en la guerra? Ane, ¿qué ocurre? Sí, ojo a estas imágenes que acaba de compartir la Casa Blanca, un vídeo en el que se ve el momento exacto en el que la defensa estadounidense derriba una fragata iraní utilizando un torpedo submarino en el Océano Índico frente a la costa sur de Sri Lanka. Hay al menos 83 muertos y un centenar de desaparecidos como consecuencia de este ataque que estamos viendo. Este buque de guerra iraní creía estar a salvo en aguas internacionales, no lo estaba. Es lo que ha dicho el secretario de Guerra de Estados Unidos tras esta operación de hundimiento que, insistimos, deja a esta hora al menos 83 muertos y un centenar de desaparecidos. Esto es lo que está ocurriendo y vamos a ver lo que decía Borrell. Ha dicho la situación es muy seria, pero antes os quiero preguntar, Javier Aroca, Alberto, porque terminábamos antes diciendo... Ojo que hay gente que se puede creer todo esto de que España está con los ayatolás, España está con los islamistas, España está con los terroristas de Hamás. Y decía Sara, hay gente que se cree esto porque igual no se informa y se cree que verdaderamente el gobierno español está con esto. ¿Pasa eso realmente? ¿Hay gente que se cree que estamos con los islamistas? Aroca, Alberto. Absolutamente. ¿Y por qué? Falso, absolutamente falso. Incluso si uno examina sin pasión, por ejemplo, las fototecas de grandes periódicos de este país, puede ver fotos en donde los ayatolás se saludan con dirigentes de cualquier gobierno que haya presidido este país, incluidos los gobiernos del Partido Popular. Una cosa son las relaciones institucionales que uno tenga y otra cosa es que el Reino de España, el Estado español, mantenga relaciones y mucho menos que esté sumisa en ningún caso al régimen de los ayatolás. España, y no solamente España su gobierno, sino creo que la inmensidad de la sociedad civil española repudia un régimen como el régimen iraní. Lo mismo que yo también pienso que la mayoría de la ciudadanía española no acepta un régimen como el de Arabia Saudita, que también maltratan a las mujeres y hacen otro tipo de cosas y no respetan los derechos civiles, ni mucho menos la libertad de expresión. Imaginamos esto que estamos haciendo ahora mismo aquí, incluso con nuestras discusiones, sería imposible en Riad, por citar solamente la capital del Reino de la Arabia Saudita. Entonces, absolutamente falso. O sea, decir que, como han dicho algunos dirigentes del Partido Popular, que el gobierno de España está presidido por los ayatolás, los hutís, Hamás y Maduro incluso, que está preso en Estados Unidos, no deja de ser una cosa del estrambotismo de la derecha española, que por cierto dice lo mismo que lo que ha dicho un ministro del de Israel, lo cual me hace a mí llevar una sospecha que a lo mejor está infundada, pero como las sospechas se pueden decir, yo creo que el argumentario de la señora Díaz Ayuso y del señor Feijóo se lo escribe un ministro del Estado de Israel, porque dicen lo mismo. Hay hechos y hay discursos. Los hechos, España, con el gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza, ha estado alineado con la Unión Europea cada vez que se han impuesto sanciones a Irán en los últimos años, que han sido varias las rondas, tanto por la proliferación de armas como también cuando se han infringido los derechos humanos en el país. Frente a eso, el discurso de quien dice de forma populista que Sánchez está con los ayatolás, pues bueno, evidentemente cuando uno es fan de ese tipo de discurso y se lo traga, pues habrá, como tú preguntabas, Jesús, pues quien se lo crea, pero luego la realidad está en los hechos y vemos que no es así. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que ¿por qué se trata algo tan delicado como la guerra con bulos? Porque la situación es tan seria como dice Borrell. Borrell tiene experiencia en la política internacional. Esto va más allá de soltar la patochada de no, que Sánchez está con los ayatolás, con los islamistas, con los terroristas de Hamás. Ojo a lo que ha dicho Borrell. Estamos en un momento muy peligroso, hay que tomárselo en serio. Pero estamos claramente en peligro. Estamos en peligro porque Estados Unidos y Israel conjuntamente han lanzado un ataque sorpresa contra Irán que ha desestabilizado la región y va a provocar sin duda grandes costes políticos y económicos para todo el mundo, incluidos los europeos. Esto es para tomárselo muy en serio. Pregunto, Maraña, porque lo dice Borrell desde el punto de vista de la ciudadanía que puede pensar que esto igual es flor de un día. Dice, ¿es peligroso? ¿Puede ir para largo? Bueno, lo estamos viendo ya con los datos que se van obteniendo de lo que está pasando con los precios de los carburantes, con el precio del petróleo, con las bolsas y el hundimiento de determinadas empresas, etcétera, ¿no?
los costes económicos están ahí, pero es que se está jugando, y también lo ha explicado Borrell, quién manda en el tablero mundial o cómo se reparten las zonas de influencia, ¿no? Y ahí es importante, y Borrell tiene una autoridad clarísima en este tema, es importante saber qué posición quiere tener Europa. Y si quiere ser un lacayo de Estados Unidos o quiere tener un papel propio. Y tener un papel propio exige dar pasos que en Europa se dan muy tímidamente. Y Borrell lo demostró cuando era alto representante de la UE y mantuvo una posición sobre el genocidio en Gaza que no fue acompañada por la inmensa mayoría de los estados de la Unión. Y hay opiniones públicas en todos los estados de la Unión sobre las que también hay datos. Y solo quiero dar el dato de lo que tenemos cuando se puso también en entredicho y se acusó al gobierno español de muchas cosas cuando condenó el genocidio en Gaza. Y se hicieron encuestas y el dato era que más del 61% de los españoles estaban de acuerdo en que lo que ocurría en Gaza era un genocidio. Y era un dato muy transversal, también entre el electorado del PP. Pues ojo, porque precisamente sobre la política y la estrategia que está llevando a cabo Europa se ha manifestado Borrell. Borrell ha dicho que está decepcionado por lo que está haciendo Europa. Y, ojo, se ha referido a lo que está haciendo España con las bases. Con decir, las bases de Estados Unidos en España no se utilizan para esto. Esto ha dicho Borrell. España se ha colocado en una posición singular, una vez más, en la política internacional y europea, desmarcándose claramente del resto de los socios, negándose al uso de las bases conjuntas y, como ustedes saben muy bien, por parte de Europa una respuesta, en mi opinión, decepcionante. Tenemos una responsabilidad mayor que nunca, pero estamos, desgraciadamente, más divididos que nunca. Esto, ojo, mientras Trump sigue dirigiéndose a España, sigue amenazando, Sánchez responde, parece que por ahora al menos no se achanta. ¿Qué está ocurriendo? Trump, Sánchez, gobierno español, gobierno de Estados Unidos y la amenaza. Ojo a esto. Nuevo combate entre países. Estados Unidos. España se pronuncia tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Ya estamos en contra de este desastre. Una opinión que parece no ser de su agrado. Spain has been very uncooperative. Y amenaza con romper lazos. Stop everything having to do with Spain. A lo que Sánchez responde. Usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. Pero no es su primer asalto. So I'm not happy with Spain. En 2025, Trump pide invertir un 5% en defensa, mientras que Sánchez, Un objetivo de cumplir con el 2% del Producto Interior Bruto. ante la negativa, Trump sube su apuesta con aranceles. In fact, I was thinking about giving them trade punishment through tariffs because of what they did. Duplicar el gasto, We're going to make them pay twice as much. incluso expulsarnos de la OTAN. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. ¿Quién dará su brazo a torcer en este pulso? Cabe pensar, Manu Levin, Donald Trump no es la primera vez que habla mucho, luego no hace tanto, pero es para temer a Donald Trump ahora mismo. Bueno, yo es que pienso, a ver, la situación es peliaguda, todo tiene sus riesgos, pero yo pienso que el mayor riesgo que hay sobre la mesa es ir a una guerra ilegal de la mano de Estados Unidos otra vez, como hicimos en 2003, y que es mucho más inteligente alejarse de ese hegemón en declive y buscar otras alianzas y, digamos, soltarle la mano a estos genocidas decrépitos que están en una decadencia, y que eso es lo que explica lo que estamos viviendo. Sobre las palabras de Borrell, yo lamento que él diga esto ahora, pero que cuando tenía el cargo, cuando era el alto representante de la diplomacia europea, pues se dedicara a ser pagafantas de las políticas de Estados Unidos, porque eso que decías, Alberto, no es así. La posición que ha tenido Europa desde hace muchos años es de un seguidismo y de una humillación absoluta a los Estados Unidos. Mark Rutte le llama Daddy Trump a Donald Trump. Los líderes europeos fueron... ¿Perdona? Mira la postura de Gaza que te acaba de decir. Avanzamos, Manu, porque me pide paso María Espínola. Avanzamos. Europa ha hecho seguidismo de Estados Unidos en Gaza, en Yemen, en Venezuela, en Ucrania. Han sido en todo momento los tontos útiles de Estados Unidos. Ahora hay una decisión que va en una dirección diferente y lo que habría que pedirle al gobierno es coherencia con esa decisión. Bueno, yo creo que la misma posición no ha sido la de España que la del resto, ni más que retrotraerse a las campañas que también se han sufrido con la posición España que ha seguido comerciando armas con Israel, sobre Gaza, no ha sancionado a Israel. No es la misma. Y Borrell podría contar horas sobre esto. El problema es que la Unión, ya sabes, que tiene el inconveniente de las decisiones se toman por unanimidad, los 27, etcétera, etcétera, y los intereses de cada Estado. Pero como alto representante de la UE, creo que se puede buscar en la biblioteca
los compromisos, los mensajes, las diferencias del discurso de Borrell. No es verdad. Con el resto Borrell es la primera vez que sitúa a Estados Unidos a Israel como la principal amenaza. Hasta ahora la posición de Europa ha sido de un seguidismo total a Estados Unidos, patrocinando el genocidio en Gaza sin poner ni una sola sanción a Israel. Yo he dicho, lo primero que he dicho es que esta decisión me parece que va en la dirección correcta y que ahora habría que continuar por ese camino y ser coherente con ese camino. Ojalá se pregunte a los españoles en un referéndum si queremos continuar en la OTAN, porque quizá no tiene demasiado sentido decir no a la guerra, pero sí a la OTAN. Sí, pero decir no a la guerra, pero comprarle armas a Trump y a Israel. Creo que no aclara nada meter en la misma coctelera posiciones de hay que salirse de la OTAN u otras cosas, que son debatibles, que yo respeto y son debatibles, y es una cuestión también pragmática de lo que debe hacer un Estado. Pero me parece injusto, insisto, decir que la posición que ha tenido España ya en conflictos anteriores, inspirados o iniciados por Trump o por Netanyahu, es la misma que la del resto de Europa, porque no es verdad. De hecho, el propio Borrell ha dicho que le decepcionaba la posición que está adoptando ahora mismo la Unión Europea. Ha dicho esto Borrell, pero nos pide paso María Espínola, ojo, porque pendientes también de los españoles que están en territorio de guerra. Ahora mismo, María, ¿qué ocurre? Cuéntanos. Pues sí, Jesús, arrancaban ayer esas operaciones de evacuación. Se estimaba que... Te pregunto, hubo una generación que salió a gritar no a la guerra, además de forma bastante masiva. Ahora mismo te pregunto, porque creo que eres la más joven en la mesa, ¿crees que hay una generación de jóvenes? No, voy a decir, no, lo digo con respeto a los demás, no quiero herir sensibilidades de los demás, pero voy a algo que me parece serio. ¿Crees que hay una generación quizás de jóvenes de ahora que debieran tomar la iniciativa de salir a la calle con el no a la guerra? No digo que no puedan salir de otras generaciones también, pero de los jóvenes de ahora, y apelo a ti como joven, tienes 20 y tantos años. Sara. Sí, familias del pueblo español, que los familiares lloren a las víctimas, que no quieren meterse en una guerra que no existe, con armas de destrucción que nunca se vieron. Y creo que hay una generación de jóvenes, de muchas y muchos, que van a salir a protestar igual, y que saldrán, y que creo que en las próximas semanas habrá movilizaciones, y que se lleva tiempo haciendo esto, y que incluso es un error decir que Sánchez utiliza el escenario internacional para no hablar de lo nacional. Es un poco incluso peligroso porque o inocente o no sé si malvado, porque con la situación que tenemos internacional de un genocidio en Gaza, donde hemos visto quemar a niños, a niñas, asesinar, bombardear, hemos visto un genocidio en prime time. Con lo que estamos viendo, es un poco inconsciente pensar que Sánchez lo hace para aplicárselo él o para sacar algún beneficio. Hay que hablar de lo que está pasando fuera, porque sería egoísta hablar solo de lo que está pasando dentro, cuando a unos kilómetros estamos viendo cómo se está asesinando y cómo se está masacrando a ciertos pueblos y a ciertos países. Te voy a preguntar más, Sara. Seguimos hablando también de lo que es determinada forma de analizar, de opinar y también la amenaza. Sara Santaolalla ha venido hoy con el brazo en cabestrillo. Hay alguno que te ha atacado, ha dicho que estás mintiendo. Hay denuncias que ha planteado Sara Santaolalla, y esto va a más porque ha ocurrido esto, y ahora le preguntamos. Vean. Tras la denuncia de agresión por parte de Vito Quiles de Sara Santaolalla. De los dedos de los pies machacados, de los pisotones, me dolía una de las piernas de los golpes, me dolía el hombro, la espalda, y acudo al hospital además en un estado de shock. El Partido Socialista anuncia que denunciará al agitador ultra por el ataque a la analista política. Que ayer presencié un acto de violencia física, verbal. Desde luego mi grupo va a denunciar lo ocurrido ayer. Mientras que el ministro del Interior, Grande Marlaska, pide información sobre lo sucedido. ¡No! Así de cobarde eres. Solo con matones te atreves. Y advierte. Pido una información urgente de todo lo que sucedió, con el fin de tomar las medidas que sean absolutamente imprescindibles. Incidente tras el que Santaolalla ya ha presentado denuncia formal. Y he vuelto a ampliar la denuncia por acoso y por violencia, por agresión, porque esto no se puede permitir. Acusación que Vito Quiles niega. Yo soy la víctima de esta violencia y yo no ejerzo la violencia como tal. Y por la que anuncia demandará a la colaboradora por falso testimonio, difamación y calumnias. Y hay hoy, Sara, quien decía esto. Has venido con el brazo en cabestrillo. Hay quien decía hoy esto. Vamos a verlo. Decimos de la Choni esta Santaolalla y el cabestrillo este errático de la Olalla, pues es que es mentira. Encima hacerte la víctima cuando no te han tocado. No puedo más, dice. ¿Qué pasa? ¿Que te quieres una subida de sueldo o algo? ¿Quieres una subida de sueldo, Sara?
Ay, de verdad, yo hay gente que como ya ha perdido todo el protagonismo del mundo, ¿para qué se lo voy a dar yo? Que se alimenten ellos solos y que mejoren un poco sus oyentes mensualmente. Denunciado está la situación, o sea, la agresión la has denunciado. Sí, sí. O sea, ¿has denunciado que hay agresión? Dos cosas muy claras. Primero, había ahí algunos buleros en las redes sociales hablando del cabestrillo, diciendo porque en una imagen era un selfie con el efecto espejo y en otra una foto normal. Pero creo que no son muy listos o no han estudiado mucho sobre detectives porque no sabían cómo funciona una foto en un selfie. Dicho esto, me da igual, 4 bobos diciendo bobadas. Sí, está denunciado por agresión, porque lo que pasó el lunes fue muy grave, fue a las puertas del Senado y sufrimos una agresión, no solo yo, sino otros senadores. Provocó avalanchas, provocó golpes y provocó una situación de acoso que además es reiterada en el tiempo y que llevo sufriendo desde hace mucho tiempo, que ya he denunciado en otras ocasiones, como por ejemplo en Palencia, cuando no pude coger un tren porque este acosador estaba en el propio tren esperándome, cuando apareció en el portal de mi casa, cuando apareció en las puertas de Televisión Española, cuando me persigue por la calle. Esto es una situación de acoso más e incluso de agresión, porque ya pasamos de la violencia verbal a la violencia física. Que él diga que esto es mentira, que mienten los senadores, que mienten los testigos y que miento yo, entiendo que es una estrategia de defensa que tendrá que hacer. También negó que estaba en mi casa, también negó que estaba en Televisión Española y está fotografiado y grabado. Así que ninguna preocupación. Mi única preocupación es que este tipo siga suelto y pueda entrar en el Congreso y en el Senado. Dicho queda, Sara, has venido con el brazo en cabestrillo. Tengo que Era estar oportuno así 3 semanas. ¿Cuánto tienes que estar así? 3 semanas. Con unas horas durante el día, sobre todo cuando salgo a la calle, con medicación también para calmar el dolor muscular y para dormir. Era oportuno preguntarte por qué has venido en estas condiciones y qué menos que preguntarte por eso y por lo que están diciendo. Tú has denunciado agresión y eso lleva un procedimiento y ella está aquí y da testimonio. Por cierto, están llegando imágenes de la guerra. La guerra va en aumento. Esto no es una disputa de 2 personas, como ha dicho hoy Feijóo. Vean lo que nos llega. Es lo último, el ataque de Irán contra el consulado de Estados Unidos en Dubái. Una nueva represalia de los ayatolás por la muerte de su líder Ali Khamenei, que se suma al impacto de drones contra la embajada norteamericana en la capital saudí de Riad. La escalada bélica en Oriente Próximo implica ya a grandes potencias europeas. Es una de las consecuencias de la expansión y continuidad de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel al bombardear Irán. Más allá de los bombardeos, Netanyahu ha iniciado una ofensiva terrestre en el sur del Líbano desplegando sus tanques. Lo hace tras los ataques de Hezbollah a Israel en defensa de Irán. En suelo europeo, el impacto de un dron iraní en una base militar de Reino Unido en Chipre activaba las alarmas. Y potencias europeas como Grecia, Reino Unido y Francia envían cazas, helicópteros antidrones y buques de guerra con los que esta tarde Grecia ha derribado 2 drones que se dirigían a la isla mediterránea. Más allá va la administración francesa al anunciar el aumento, dice Macron, de su arsenal nuclear. De notre arsenal. Al que ya se han sumado 8 países más como Alemania, Bélgica, Suecia y Dinamarca. Y el Denmark. Con el que Europa empieza a asumir que también es parte del tablero. Y hay un mensaje hoy no a la guerra, lo decía Pedro Sánchez a primera hora de la mañana. Esto está provocando que haya gente que diga hay que movilizarse. Hay otra que incluso está haciendo chanzas. O dice que Sánchez utiliza esto políticamente. Te quiero preguntar, Aroca, porque el mensaje de Sánchez es este. El gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos por el cumplimiento de la legalidad internacional, no a la guerra. Recordemos cómo antes del inicio de la Primera Gran Guerra Mundial, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Y ojo que alertaba incluso de lo que puede ser en otro tiempo una guerra mundial. Pregunto, Aroca, enseguida vamos a conectar con Ekaizer, pero te pregunto, Javier Aroca, ¿hay motivos para un no a la guerra? ¿Crees que la gente se va a movilizar? Hay gente, a lo mejor, años atrás, le preguntaba a Sara, porque era la más joven, que se movilizó. ¿Eso puede llegar a ocurrir ahora? ¿Debiera ocurrir? Ekaizer, Ana Cabanilla, os pido un titular, venga. ¿No a la guerra? Sí, ¿no? Aroca. Yo no sé si la gente se va a movilizar o no, porque la gente cada día es más inmovilizable. Pero yo creo que hay motivos, evidentemente, para negarse a la guerra. Y no es un problema solo de juventud, es un problema también de hace muchos años. Cuando yo era un muchacho, nos movilizábamos en mi tierra en contra de las bases norteamericanas. Desde entonces, y esto hace muchos años, fijaros, yo era joven
y nos movilizábamos en contra de las bases norteamericanas y advertíamos de los peligros que tenía tener un socio que muchas veces se le va la pelota. Y bueno, pero yo lo que espero es que no solamente digamos cada día más gente no a la guerra, a esta guerra y a todas las guerras, sino que además sacáramos consecuencias de esto. Y me vuelvo a dirigir, que sé que nos escucha el presidente del gobierno, que si tan decidido está a tomar medidas, que analice bien cuáles son nuestras relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica y si nos merece la pena tener un acuerdo hispanoamericano por el uso de unas bases que son españolas, en donde manda el ejército y la armada española, con unos señores que no están dispuestos a respetar nuestros derechos soberanos y a meternos o a intentar meternos, algunas veces lo consiguen, como en el caso de Aznar, en conflictos internacionales que no son de nuestro interés. Ernesto Kaiser, Ana Cabanillas. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quiero preguntaros a ambos, a partir del discurso del presidente del gobierno con ese no a la guerra, ¿os parece que esto va a cuajar, que puede llegar a la calle, o va a ser una situación para España complicada por la amenaza de Trump? Ernesto, buenas tardes, y quiero ir a Ernesto y a Ana Cabanillas. Ernesto. Hola, muy buenas tardes. Yo creo que va a cuajar. Yo creo que va a cuajar por una sencilla razón, porque esta guerra, Trump va a fracasar, pero en el fracaso la sangre va a correr como agua. Y esto va a crecer, a hacer crecer la indignación mundial y desde luego la indignación española por el hecho además de haber sido atacada directamente ayer por Donald Trump y hoy concretamente a través de una entrevista de televisión de unas grandes plataformas americanas, la CNBC, por Scott Bessent, que es el tipo que arma la guerra sucia económica para Trump, es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Armó la guerra económica sucia contra el régimen iraní el año pasado, él mismo se ha vanagloriado de haber llevado la economía iraní a la quiebra y de haber provocado la salida de las masas iraníes para protestar contra el gobierno, en una explicación que hizo hace unos días, y hoy mismo, como decía, ha vuelto a atacar, porque ya viene atacando al gobierno de Pedro Sánchez, y por lo tanto tiene que haber una conciencia en España que en este momento el señor Trump está buscando vasallos en España. Vasallos los tiene el señor Feijóo y el señor Abascal. Estos apoyan la guerra de Irán, pese a que les va a llevar a la bancarrota. Insisto, va a fracasar. La idea de un régimen iraní timoniado por Estados Unidos y por Israel es un sueño. Incluso aunque caiga el régimen de los ayatolás, surgirá otro régimen, otro gobierno, que desde luego me parece completamente inverosímil que sea el hijo del Shah de Irán, que es la candidatura de Trump para los iraníes, y nunca se cumplirá el objetivo de Trump. Por lo tanto, ríos de sangre como agua. Sí. Decía, un momento Ernesto, decía Ernesto Ana Cabanillas que hay vasallos ya en España de Trump que son Abascal y Feijóo. Bueno, en el caso de Abascal yo creo que la alianza que tiene con Trump es innegable, ¿no? Nunca ha dicho nada que pudiera molestar a Trump. Yo en el caso de Feijóo no lo veo, ni veo siquiera ese apoyo de la guerra del que no se para de hablar en este programa. Si me preguntas si el no a la guerra va a movilizar, yo no lo sé. Ya hay algunas manifestaciones que van en ese sentido. No sé si lo va a conseguir. Lo que sí tengo muy claro es que el objetivo es movilizar. Es movilizar porque además Sánchez busca de nuevo un enemigo externo como es Trump. Eso es una técnica, una estrategia que está súper estudiada en ciencias políticas, ¿no? Un enemigo común en un momento de crisis para que todos se pongan detrás del líder, ¿no? Pero que vaya a movilizar yo no lo sé, sobre todo porque desconocemos ahora mismo las consecuencias económicas que puede tener para España. No tanto la condena al ataque de Estados Unidos, que yo creo que es que nadie ha respaldado abiertamente, sino el cómo se ha hecho. El cómo se ha hecho de una manera, pues yo creo que poco diplomática, sin contar tampoco con el consenso en el escenario político español, sin contar con el principal partido de la oposición y con un tipo de lenguaje que yo creo
pues que va muy intencionadamente para movilizar a París. Yo pregunto, para... Y si hay consecuencias económicas para España, perdóname, yo creo que esto se puede volver en contra y puede haber una movilización en sentido contrario. Yo hago una pregunta, digo yo, Aroca, ¿para cumplir el derecho internacional hay que tener el consenso con el PP o simplemente hay que cumplir el derecho internacional? Y hay una más que digo, Álvarez ha dicho que el PP es el partido de la guerra, nada más y nada menos. El ministro de Exteriores, vamos a ver lo que nos llega, Álvarez, ministro de Exteriores. El Partido Popular no me ha llamado. He visto que el señor Feijóo ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero he visto que no ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de España, que es su país. Pues lo que veo es que el Partido Popular sigue siendo, igual que la guerra de Irak, el partido de la guerra. ¿Esto es muy duro por parte del ministro de Exteriores o es así? Aroca, y decía Ana Cabanillas que debía haberse consensuado con el... va a llamar a la Moncloa. Evidentemente el Partido Popular no está dispuesto a consensuar, y menos en política exterior, donde brilla más... No va a consensuar si no le llama. Uno por uno, Aroca. Uno por uno. Repito. Evidentemente el Partido Popular no está dispuesto a consensuar. Con Marina Gancedo. Me despido antes de Ernesto de Kaiser. Ernesto, cuídate. Buenas tardes, hablamos enseguida, Ernesto. Pero a ver, Marina Gancedo, gracias Ernesto. Un momento, Marina Gancedo, ¿qué ocurre? Porque hay reacciones, claro. ¿Se va a quedar sola España en esta posición del gobierno español? ¿Hay otros países que van a apoyar? Porque hay una amenaza de Trump de cortar relaciones comerciales. Marina Gancedo, Bruselas, ¿qué ocurre? Bruselas respalda a España ante las amenazas de Trump. Dice la Comisión que cualquier amenaza comercial contra un país miembro es una amenaza contra la Unión Europea y que está dispuesta a actuar para defender los intereses de la Unión si es necesario. La política comercial, recuerdan, se negocia en bloque aquí en Bruselas y han vuelto a pedir a Estados Unidos que respete el pacto firmado. Además de la Comisión, también el presidente del Consejo o el presidente francés han mostrado su apoyo con mensajes y llamadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No es la primera vez que Trump utiliza la política comercial como arma de coacción contra España y contra otros países. Recientemente amenazó también a Alemania y otros estados por haber enviado tropas a Groenlandia. Pues así está, el patio Bruselas apoya. Xavier Sardá, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sardá? Buenas tardes. Vaya la que tenemos liada. Sardá, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo y con vosotros. ¿Cómo ves? ¿Ves ahora mismo a Trump en una posición? Pues queremos ver a Sardá, no sus pies, pero de momento no sé qué ha pasado con la cámara que ha hecho así y estamos viendo los pies de Sardá. Algo ha pasado. Sí. ¿Está por ahí Sardá o qué ha ocurrido con la cámara? Qué incertidumbre. Antes de empezar ya la... ¿Otra vez se cae la cámara? Ahora, mira, qué intriga. No, ¿qué le habrás hecho a Donald Trump? Xavier Sardá, por lo que has vivido en tu experiencia periodística, que suene ahora de nuevo el no a la guerra, no sé, ¿qué te dice con lo que estamos viendo de Donald Trump? Resonancias, hombre, yo estaba en Crónicas Marcianas y el no a la guerra, os aseguro una cosa, es inviable, es lo peor, es un señor que va a hacer pequeños campos de concentración, quiere el Nobel, encierra a la gente, los envía en aviones alejados del país donde estaban intentando formarse una vida, y su socio es Israel, país por el cual yo tenía enormes simpatías, hasta que han hecho un genocidio espectacular en Gaza, sin paliativos. Cuando uno cree que ya, digamos, se ha aclimatado al mundo, es imposible. No hay forma de hacerlo. El señor Trump nació en una casa, en una familia de ultramillonarios, de una riqueza inconmensurable. Y luego él ha sabido hacer la suya propia, pero quiero decir, no ha tenido un contacto, yo creo que no ha tenido un gran contacto con la gente, digamos, de a pie, normal y corriente. Esta es mi impresión. Sardá, gracias por tu punto de vista. Tiempos recios. Los hemos vivido en su tiempo en la radio y ahora esto continúa, ya ves. Vamos precisamente, que nos piden paso, Sardá, en Jerusalén. Gracias, Javier. Ojo, porque Víctor García Guerrero, y sigue la guerra. Cuéntanos, Víctor, Jerusalén. Los ataques de Israel se están centrando en
lugares donde se reúnen personalidades del gobierno o altos mandos militares en Irán, donde ya se están empezando a discutir los nombres de un sucesor del ayatolá Jamenei. Estados Unidos e Israel están literalmente bombardeando ese proceso de sucesión. Ayer mismo atacaron el lugar en el que se reunían unos clérigos chiíes para abordar el asunto y causaron decenas de víctimas. Desde el sábado, los ataques estadounidenses e israelíes han matado a más de 1000 personas en Irán, según medios oficiales iraníes. En Israel, la cifra de muertos hasta ahora es de 12, todos ellos civiles. Las sirenas de alarma antiaérea han estado sonando durante todo el día y aquí en Jerusalén hemos sentido el impacto de los interceptores de las defensas antiaéreas de Israel contra los proyectiles lanzados desde Irán y también en otras partes del país por los lanzados por la milicia chií de Hezbollah en el sur del Líbano. Pues ya ven, gracias Víctor. Os quiero preguntar, Maraña, desde la experiencia, porque Sardá recordaba lo que fue el no a la guerra. ¿Te huele que esto puede durar? ¿Esta guerra puede durar? Porque la gente se está preguntando esto, Lo pensaba antes cuando lo planteabas. A ver, yo creo que hay una diferencia fundamental. Entonces el gobierno en España estaba apoyando esa guerra y la ciudadanía reaccionó y dijo no a esta guerra, no a la guerra en general, ¿no? En esta ocasión es que es el gobierno el que está en contra de esta guerra y está marcando una posición. En ese sentido, yo creo que hay una diferencia. Dicho esto, creo que lo que está pasando en el mundo y lo que está haciendo el trumpismo puede llevar a una reacción popular, ojalá, me parece que sería necesario, democrática, ante todas las guerras que se están iniciando, ¿no? Por cierto, hay novedades importantes de Vox, la guerra interna que tienen, que esa sí que es distinta, pero ahora enseguida. Y por cierto, Aroca, quiero desde tu olfato y tu experiencia que me digas si la guerra esta va a durar, si lo que está pasando con Irán y Estados Unidos va a durar. Pero antes, Raquel, ¿cómo lo ves? ¿Se ha enfadado hoy mucho Trump? ¿Qué le pasa? ¿Se ha enfadado? No veas, pero perro ladrador, poco mordedor, Jesús, Bueno, no está bien compararlo hoy con los perros. Pedro Sánchez ya tiene una lista de gente que prefiere pasar una gastroenteritis antes que pasar una tarde con él. A los habituales como Ayuso, Abascal, José Manuel Soto, se le une uno de verdad, se le une Donald Trump. Y todos tienen una cosa en común, que paran el taxi con la misma mano. No es la primera vez que Trump nos amenaza. Hace unos meses nos quería freír aranceles. Que no pasó nada porque los yanquis lo único que saben freír son las patatas de bolsa. Ahora amenaza con romper relaciones comerciales con España porque Sánchez le ha dicho que no puede utilizar las bases militares. Eso a Trump, como un buen americano, le ha sentado como un tiro. Como es incapaz... perdón, que me he reído de mi chiste, esto está feo. Como es incapaz de recibir un no por respuesta, dice que no utiliza las bases porque no quiere. Mira, como Feijóo, que no es presidente porque no quiere. Si es que las grandes mentes al final piensan todas iguales. ¿Y qué dice el PP de Vox de todo esto? Pues resulta que cuando se trata de Trump, la derecha es más de America First que de Viva España. Mucha patria, mucha España, mucha pulsera, pero si Trump se lo pide son capaces de cambiar la cabra de la legión por un búfalo americano. Trump hubiera preferido más la España de sombrero tejano y de estamos trabajando en ello, pero ya nos metimos donde no nos llamaban con Aznar y España lo pagó muy caro. Así que niños y niñas que estáis en casa, recordad, paz, amor y no a la guerra. Y ojo porque otro tipo de conflicto, el de Vox. ¿Qué ocurre, Ana Ibarzábal? ¿Hay última hora? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Según revela el diario.es, Jesús, el ex líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, denunciará a su antiguo partido por usurpación de identidad y falsedad documental. Hoy el ex líder de Vox ha alertado de que el partido había usado su firma para tramitar su sustitución como portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional. Pues ya ven. Y Javier Aroca, nada, titular. ¿Crees que va a durar esta guerra? La guerra, digo, lo de Irán, Estados Unidos. La sociedad norteamericana es tan egoísta que va a depender de la cantidad de muertos en bolsas negras que lleguen a Estados Unidos. Ya ven, por cierto, estamos pendientes del adiós al periodista Fernando Onega. Por la Capilla Ardiente ha pasado la reina Leticia. Vean, a ver qué ha dicho. Un hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer. Luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas. Así que Fernando pasó a ser, además de un referente, pues el padre de mi amiga. Primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio,
y a un profesional artesano, que es Fernando Onega. Es el adiós a Fernando Onega, periodista de radio, de televisión, escribió también discursos para Adolfo Suárez. La despedida a Fernando Onega. Historia de esta casa también. El periodismo español está de luto. Ha muerto Fernando Onega a los 78 años. Cuando se muere un genio es el reguero de pena que nos deja, pero tiene una cosa buena, que es que se empieza a reconocer su genialidad. Siempre llevó su tierra por bandera. Periodista y gallego. Sus seres queridos le han dado hoy el último adiós en la Casa de Galicia en Madrid. Siendo adolescente comenzó a escribir en El Progreso de Lugo, llegó a ser subdirector de La Riba y de la mano de la transición transformó también su manera de comunicar. A acercarnos a ese horizonte de urnas y otras expresiones democráticas. Fue protagonista directo del cambio como portavoz y director de prensa de Adolfo Suárez. De su pluma salieron muchos de los discursos que pasaron a la historia. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución. En el 79 dio el salto a la radio y allí encontró otro territorio para narrar. Convertimos la radio como un medio informativo creíble. Le nombraron director de informativos de la SER el 9 de febrero del 81. 14 días después vivió desde allí el 23F. También dejó su sello en televisión al frente de programas de esta casa. Todo ello le ha valido infinidad de premios, 4 libros en el mercado y la admiración de sus hijas que han querido seguir sus pasos. Los tiempos han cambiado. Se va una voz, se queda su palabra. La sociedad necesita líderes. Hasta siempre, Fernando Onega. Ya ven, Patricia, Fernando Onega, además hasta el final, por cierto, tuvo una iniciativa de periodismo para las personas más mayores muy interesante. No paró, era muy trabajador. Yo le conocí, tuve el placer de compartir con él ratos y muy trabajado siempre. Yo tuve la suerte de compartir en esta casa con el Mesa, pero es que además él inició hace unos años un proyecto digital de periodismo para mayores de 65 años. Un servicio muy útil con muchos consejos. Nosotros colaborábamos en lo que es la educación financiera, pero también eran artículos de salud y de todo tipo. Es para personas mayores de 65 años que yo creo que era muy necesario. Por cierto, como haría siempre Fernando Onega, estar al tanto de lo que está ocurriendo. Hay una última hora que ampliamos, Ana Ibarzabal, que ocurre porque la Casa Blanca sobre el gobierno de España. Hay novedades. ¿Qué ocurre con la guerra, Ane? Sí, la última hora, Jesús, es que en este mismo momento está compareciendo la portavoz de la Casa Blanca y se acaba de referir a España. Con respecto a España, diré que ha escuchado el mensaje de Trump y España se ha mostrado de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas. La Casa Blanca acaba de asegurar que España ha acordado cooperar con el ejército estadounidense. Eso es lo que acaba de decir la portavoz de la Casa Blanca. Seguimos pendientes de esa comparecencia. Jesús. Pues ya ven, esta es la última hora de lo que dice la Casa Blanca. El gobierno español desmiente a la Casa Blanca, niega que vaya a cooperar militarmente en Irán con Estados Unidos. Y entre tanto, ¿qué ocurrirá con los productos? Vean lo siguiente, el aceite de oliva, el vino, el jamón, productos españoles que dependen, porque Trump dijo, romperemos relaciones comerciales con España. Veremos qué ocurre, pero antes vean lo que puede estar en juego. La guerra de Trump contra España afecta directamente a esto. La cesta de la compra será la más perjudicada. El aceite de oliva a la cabeza. Según los últimos datos, España exportó a Estados Unidos en 2025 solo en aceite 970 millones de euros. El vino también lo sufrirá. La mayoría de estas botellas de vino espumoso tienen como destino Estados Unidos. Atrae cerca del 13% de las ventas totales. Lo mismo ocurriría con el jamón ibérico, ya que el mercado norteamericano es uno de sus principales escaparates. Otros sectores dañados serían la industria farmacéutica y química. Todos estos productos suman más de 17.000 millones de euros en exportaciones. ¿Y qué productos estadounidenses nos van a costar más? Principalmente gas y petróleo. Estados Unidos nos vende un 30% del gas que consumimos y un 15% del petróleo también se lo compramos a ellos. La gran pregunta ahora es, ¿cómo va a influir esto en nuestra economía? Bueno, veremos qué ocurre, si esa guerra comercial llega o no llega. Por ahora Trump amenace, veremos si es la amenaza la que cuaja o es simplemente que queda en esa verborrea de Donald Trump. Por cierto, las gasolineras, también subida por el precio del petróleo. Vean esto con Andrés de la Poza. Ojo a esto. El
conflicto entre Estados Unidos e Irán ya empieza a dejar consecuencias aquí en España, como las primeras subidas de la gasolina. Pero ojo, porque esto es solo el principio. Si el conflicto va a más, los precios seguirán subiendo. Algo que preocupa y mucho a nuestros conductores. Sí que lo he notado. Que hay diferencia. Por lo menos de ayer hasta hoy, ¿cuánto? 9 céntimos por ahí. Una subida de estas se nota y mucho. Mucho. Muchísimo. Preocupante, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, mi jefe nos ha dicho, bueno, pasado a repostar porque, por si acaso, van a subir más. Pues esos misiles que disparan allá, pues repercuten en el bolsillo de la gente, aquí, en todo el mundo. Todos queremos es que todo esté en paz y, no sé, va mejor la economía sin guerras. Esperemos que no vaya a peor. ¿Pero está preocupado o no? Hombre, de momento no, pero vamos, es el principio, pero bueno, a largo plazo quizá. Yo, cuanto más vaya para arriba, pues para hacer el mismo trabajo necesitas gastar mucho más. Yo creo que aparte de la gasolina nos repercuten otras cosas, entonces esperemos que en breve empiece la paz y no nos repercuta más. Claro, en esto ahí tenemos el carrico también preparado. El carro hay que obviamente llenarlo. Patricia, hay una clave en esto. Vamos a ver si realmente lo que dice Trump se lleva a cabo, esa guerra comercial. Pero repercusiones, aunque solo sea por la guerra, siempre hay en la especulación con el petróleo, con las materias primas. Es que independientemente de la guerra comercial que él tiene lanzada de aranceles para aquí y para allá, que nos tiene como locos, el tema de la guerra es muy relevante. Pensemos lo que sucedió cuando Ucrania, una subida de la inflación. ¿Por qué? Porque es un efecto dominó. Sube el gas, sube el petróleo, sube la electricidad y empieza a subir todo lo demás. Javier Aruca. Bueno, yo creo que todas las guerras tienen consecuencias económicas, pero también tienen consecuencias dentro de la especulación y de lo espabilado. Porque vamos a ver, el que hoy suban los precios, que tiene que ver con el anuncio de Donald Trump. Por cierto, cuando verifique, si es que verifica su amenaza, tendrá que concretar cómo lo va a hacer. Porque las relaciones son muy complejas, estamos en el marco de la Unión Europea, hay aranceles de por medio y acuerdos comerciales, y por cierto, también hay muchas empresas norteamericanas con intereses en España. ¿Qué significa? Que las empresas norteamericanas en España, pongamos que una de bebidas gaseosas o pongamos que una de productos cárnicos, ¿qué va a hacer? ¿Que va a dejar de vender en España? O a lo mejor somos nosotros los que dejamos de comprar esos productos. Bueno, vea lo siguiente, porque ¿de qué se habla mucho hoy en la calle? Vamos a tomar el pulso. Se habla mucho, sí, de la guerra, de Trump, de lo que va a ocurrir con los productos. Vean. El conflicto en Oriente Medio puede afectar a nuestros bolsillos con posibles subidas en la cesta de la compra y en productos tan básicos como el aceite. Planteo que si sube mucho tendré que dejar de comprarlo o cambiarlo. Del oliva al girasol. Tendremos que mirarlo con cuentagotas. Compraremos el cuentagotas y lo iremos echando. Me quitaré de otras cosas, pero el aceite de oliva es lo que uso siempre. Pedro, usted es frutero y ¿le preocupa esta situación? Hombre, vamos a ver, me preocupa el que no suba más, porque después de que está todo muy caro, pues si sube más, pues esto va a ser una hecatombe. Porque ya ni el ahorro, si es que tienes algún ahorro, ya no va a ser el mismo. Es que a lo mejor si en vez de comprar pescado ya no lo compras, o sea... Tengo la preocupación grande que no se pueda salir a comprar para lo mínimo, solamente para comer, más luego ya los otros artículos que son también necesarios. Muy mal, sinceramente muy mal. Sube más ahora, pues nos quedaremos sin comer, vamos a ver. En todo, en la economía, en los bolsillos, en los sueldos, en todo. Así que no sé cómo va a terminar esto. Ya de por sí me cuesta llegar a fin de mes con la cesta de la compra, entonces... no sé, un poquito expectante, porque no sabemos si vamos a llegar. Residencia de mayores en Badajoz. Yo salía al pasillo y me asfixiaba del humo. Los detectores de humo no funcionaron. Yo no oí nada. Es una poca vergüenza. ¿Qué ha ocurrido? Esto está que se cae, vamos. A continuación. Ahora les contaremos lo que ha pasado en esa residencia de mayores. Antes estamos pendientes porque, claro, España, en territorio español hay bases de Estados Unidos. Hay miedo en Morón, hay miedo en Rota por la guerra que ha empezado. Vamos a ver por qué ha estado Esther Alcázar allí. Vamos a ver. A tan solo 15 kilómetros de Morón de la Frontera se encuentra la base aérea militar. España ya ha asegurado que Estados Unidos no podrá usarla en sus ataques contra Irán. Aún así, los vecinos están preocupados. Hombre, con un poco de preocupación, porque figúrate que eso le dieran los locos a esos por tirar ahí un proyectil o algo y volábamos todos. Aquí estamos con el alma en un hilo. ¿Tienen ustedes algún tipo de temor, se podría decir? Claro que lo tenemos. La base está relativamente cerca del pueblo, hay una incertidumbre que actualmente no sabemos muy bien
en qué va a deparar todo esto. Nunca he vivido nada igual. ¿Os habéis quedado más tranquilos sabiendo que España no ha autorizado a usar las bases? Por mi parte sí, yo estoy más tranquilo al saber de que no vamos a participar en el conflicto. Tener un poco de miedo también porque puede ocurrir algo, ¿verdad, ella? ¿Está usted pendiente de la televisión? Pero ahora voy a estar más pendiente. Hombre, la gente está asustada, tienen un susto, porque no se sabe lo que va a ocurrir. Que aguanta aquí y que sea lo que Dios quiera. Ya. A ver lo que pasa. Dios quiera que no lleguen a situaciones más graves. Ya ven, y Anne, ¿qué ha ocurrido? Esas imágenes colgados de una torre, ¿qué ha pasado? Vaya escena angustiosa, Jesús, lo vamos a ver, ese globo aerostático pincha y queda bloqueado en esa torre de telefonía a 280 metros de altura con 2 personas dentro. Los bomberos consiguen llegar a ese punto con toda la complejidad que conlleva y casi de milagro rescatan, evacúan a esas 2 personas que han resultado heridas leves. Ha ocurrido en Texas, Estados Unidos. En Estados Unidos, precisamente, máxima tensión con la guerra, en un momento en el cual dice la Casa Blanca que España cede, va a cooperar militarmente. El gobierno español acaba de decir, no vamos a cooperar militarmente. Hay una aliada, pero en el 24, ¿qué preparáis? Rosa María Molló. Adelante, Rosa. Buenas noches. El no a la guerra de Pedro Sánchez, respondiendo a las amenazas de Donald Trump por no apoyar la guerra ilegal contra Irán, está dando la vuelta al mundo. Hablaremos con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la intransigencia de Estados Unidos y cómo puede repercutir en nuestra economía a lo largo del 24 horas. El conflicto se va extendiendo y complicando. La OTAN ha condenado, por supuesto, ese misil iraní que se ha lanzado sobre Turquía y hay que decir que Estados Unidos, un submarino estadounidense, ha hundido un barco iraní en aguas de Sri Lanka con 180 personas a bordo. Estén muy pendientes de lo que está ocurriendo. Se quedan ahora en buena compañía con Aquí la Tierra. Cuídense, salud que tengamos y paz que haya, no a la guerra. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.